empezar quería agradecer a la dirección de la Mutua, a la Universidad Corporativa por esta amable invitación y luego a todos vosotros por venir aquí, por escuchar. Espero que cumpla vuestras expectativas y que no me pase mucho del tiempo, porque tenemos un tiempo muy limitado para una charla que realmente tiene mucho jugo, ¿no? Y que puede ser, que podría dar para mucho más tiempo. En primer lugar, tengo aquí un poco el esquema de la charla. Analizaremos cada una de las técnicas de imagen, sus ventajas e inconvenientes, ya conocidas también por muchos de vosotros, pero bueno, recalcarlas un poquito. Y veremos las indicaciones, que es el punto central de la charla. Terminaremos con unos algoritmos diagnósticos y unas conclusiones. Y inicialmente haremos una breve introducción, que permitirme enfatizar una introducción muy breve anatomopatológica, que ya un poco se ha puesto aquí con el síndrome subacromial, pero simplemente me gustaría un poco recordarlo, saber que el hombro tiene una anatomía compleja, que no está solo, sino está adyacente a un paso muy importante entre el cuello y el tórax, que está adyacente a estructuras muy importantes viscerales, como es el corazón, grandes vasos, como es el pulmón, etcétera, y que además es paso obligado de todo el paquete vasculonervioso de la extremidad superior. Esto además, junto con ser una articulación que es la de mayor movilidad del cuerpo, pues condiciona mucho de sus diferentes lesiones anatómicas y se van a traducir en lo que conocemos como el síndrome de hombro doloroso. Saber también y recordar muy brevemente pues, que es un cuadro muy prevalente de la enfermedad osteoarticular, que es la tercera causa de dolor después de la espalda y después del cuello, y que además el 95% de los pacientes con esa patología van a acudir en primer lugar a una consulta de atención primaria, antes de una consulta especializada. Y ya muy básicamente, saber que dentro de las patologías las más frecuentes van a ser las degenerativas, inflamatorias y traumáticas, pero en este esquema que tenéis aquí un poco de el popurrí de las diferentes patologías, a la izquierda tenéis las patologías intrínsecas de la propia articulación y a la derecha las extrínsecas, pues son los dolores secundarios a enfermedad visceral, neurológica, vascular, que van a ser menos frecuentes. Dentro de las intrínsecas, como ya se ha dicho por el doctor Vázquez inicialmente, la más frecuente dentro de las degenerativas se enmarcan dentro de las subacromiales y especialmente las tendinopatías, que luego pasaremos a ver, y por problemas de tiempo no voy a entrar en más detalle. Por lo tanto, vemos que el popurrí de patología es muy importante, entonces es muy... corresponde a un grupo heterogéneo de diagnósticos y por lo tanto es muy importante, como ya se ha dicho aquí, enfocarlo con la evaluación clínica. O sea, el diagnóstico de inicio es un diagnóstico clínico con una buena historia y anamnesis, para luego pasar a las pruebas de imagen que nos ayudarán a establecer un diagnóstico etiológico. Dentro del arsenal diagnóstico de imagen tenéis a la izquierda la radiografía TC y ARTO-TC, que serían como más sensibles, más resolutivas en patología ósea, por así decirlo, en general, y las de la derecha, ultrasonografía y resonancia o ARTO-RM, que nos van a permitir valorar con alta resolución también las partes blandas. Empezaremos por la radiografía. La radiografía estáis todos muy familiarizados, a pesar de las técnicas tomográficas de ecografía y resonancia, etcétera, y los nuevos avances tecnológicos, la radiografía sigue siendo hoy la prueba más solicitada. Es una prueba de imagen como punto de partida que nos ofrece un gran rendimiento diagnóstico en relación coste-beneficio, que también ha sufrido mejoras tecnológicas muy importantes con el diagnóstico digital y la radiología digital, y que la desventaja, digamos, más importante es que permite valorar poco las partes blandas, excepto las calcificaciones, que como sabéis tiene un alto rendimiento en su diagnóstico. Digamos que siempre tenemos que empezar por dos proyecciones que se pueden llamar básicas, son las más estandarizadas, las que más se utilizan en todos los servicios de imagen en primer lugar, es decir, ante un hombro doloroso, que son las que tenéis aquí, la AP y la axial. Son fáciles de realizar, se realizan rápidamente, no tienen gran complejidad y técnicamente los técnicos las hacen, digamos, que son más estandarizables, es decir, que no necesitan mucha complejidad. Son a la izquierda la AP y a la derecha la axial. La axial se realiza con el brazo en elevación y son perpendiculares a la articulación del hombro. Y con ella se pueden valorar siempre todas las estructuras. Ahora bien, nosotros, según la patología que sospechemos, podemos sustituir alguna de ellas o realizar estudios adicionales.
con otras proyecciones que aquí os pondré. Por ejemplo, la tangencial, que puede pues ser adicional a la AP y tal, si queremos valorar mejor lo que es la interlínea articular, porque se hace perpendicular al eje de la glenoides rotándolo en oblicua posterior. También podremos hacer la axilar, que es muy querida también por los anglosajones, es perpendicular a la axila. El rayo entra por la axila con el chasis en la parte superior del hombro. Como veis, es una proyección, bueno, pues que tiene una alta que se pueden ver muchas estructuras, desde la articulación acromioclavicular aquí superpuesta a la glenohumeral, y vemos la glenoides pues en enfoque axial, ¿no? Incluso podemos ver muy bien la coracoides, etc. O sea, a mí también es una proyección que me gusta mucho, pero también es más compleja de realizar. Y luego tenéis la axial directa, que bueno, en vez de entrar el rayo por axilar en perpendicular con el chasis en la parte superior, es al revés. Es decir, el rayo entra por la parte superior y el chasis se pone en la región axilar. También compleja de realizar y depende un poco de la movilidad del paciente. Una proyección adicional muy utilizada es la proyección subacromial. En ocasiones puede ser incluso la primera si sospechamos una clara patología subacromial. Esta es una proyección que se realiza con inclinación caudal del haz de rayos X unos 40 grados y permite desenfilar el acromion y la cabeza humeral, es decir, permite ver mejor las patologías del espacio subacromial. Permite ver las improntas de los osteofitos, y aquí a la derecha tenéis una P normal. Veis cómo el acromion se solapa con la cabeza y aquí a la izquierda permite desenfilar mejor ese espacio. Pero también la P normal ve en este caso la calcificación. Pasa que los osteofitos se valoran mejor con esta proyección. La AP tiene alguna ventaja sobre la subacromial cuando no tenemos clara una patología, porque permite valorar, yo creo que mejor la articulación acromioclavicular, como en este caso de luxación, y permite valorar mejor la coracoides, en fin, todas las partes óseas que no son solamente el espacio subacromial. Y luego además la podemos utilizar, la subacromial, con diferentes grados de rotación, pues para evitar zonas que se solapen con las tuberosidades y que permitan mejor visualización. La otra proyección que desde luego es muy importante y cada vez se utiliza más, y ya la habéis puesto aquí en el síndrome subacromial, es la que se llama proyección ENI o proyección Aulet. Se llama ENI, perdón, que se me... Se llama proyección ENI porque, como observaréis, se observa muy bien lo que es la morfología ENI de la escápula y cómo se solapa con ella la cabeza humeral. También permite ver muy bien la congruencia glenohumeral, está muy indicada, por ejemplo, en valorar casos de luxaciones en vez de la transtorácica clásica, que era muy difícil de realizar y que no la he puesto aquí. La proyección ENI es muy valiosa porque permite valorar muy bien esa dimensión anteroposterior, el solape de la cabeza con la glenoides, y permite valorar además muy bien el espacio subacromial, también en esta dimensión anteroposterior, lo que es la articulación acromioclavicular y el espacio subacromial. Una proyección que se utiliza menos porque, bueno, también ve la dimensión un poco axial de la glenoides y también permite valorar alteraciones glenoideas más sutiles, es la Bernagó. Se utiliza menos porque el paciente tiene que estar con una elevación de 180 grados del brazo y muchas veces en casos de limitaciones, luxaciones, etc., pues no lo permite. Digamos que esta es más para valorar pues patología más crónica, como en este caso, que en casos de inestabilidad podríamos hacer la AP, la Aulet o vista ENI, y la subacromial si el paciente tiene buena movilidad. Me tengo que ir ya por el tiempo, muy rápidamente a los ultrasonidos. Todos conocéis ya las ventajas. Es una técnica muy accesible, la podemos llevar donde nosotros queremos. Es una técnica con muy buena resolución espacial y con alto contraste tisular en las partes blandas, que sean accesibles. Es rápida, es cómoda para el paciente, permite realizarlo en diferentes movimientos, lo que se llama exploración dinámica. Tiene menor costo que otras técnicas como la resonancia o el escáner o el TC multicorte. Y además no emite radiación ionizante, lo cual la hace muy indicada para guías intervencionistas. Además, esto se une a un alto contraste y resolución en partes blandas, especialmente en la patología tendinosa, en la diferenciación o caracterización sólido-líquido como ninguna otra técnica. El calcio lo detecta es más sensible, o la prueba más sensible para detectar el calcio,
y además podemos hacer el análisis vascular, con lo cual es que las ventajas son múltiples y muy variadas. Entonces, derivados de estas ventajas vamos a ver las indicaciones, ¿no? Tiene inconvenientes, como todo. No valora bien las alteraciones intraóseas, porque el hueso es una barrera, es decir, los ultrasonidos rebotan y no vamos a ver lo que hay dentro de un hueso. No vamos a ver lo que hay dentro de un hueso y también nos sirven de barrera para ver otras partes blandas que estén detrás de ese hueso. Entonces, por eso lo hace limitada en la patología intraarticular, porque como veis en este esquema, todo lo que esté debajo del acromion y de la clavícula no lo vamos a ver bien, porque no es accesible y porque los ultrasonidos no lo atraviesan. Entonces, en este esquema veis que vamos a ver desde el acromion en dirección distal, este trozo, que es lo que veis aquí, el acromion y el tendón. Pero todo esto se nos va a quedar ciego, excepto en la parte posterior, que luego veremos. Por lo tanto, el campo de visión es limitado y luego, como toda prueba, es importante la profesionalidad y el conocimiento del que lo realiza, pero especialmente en esta, donde el diagnóstico, por así decirlo, es online, es decir, es en pantalla porque pasan 12 y 13 imágenes por segundo y el diagnóstico hay que tenerlo muy claro cuando uno termina la prueba. Aquí os pongo un poco lo que hemos venido a decir, es decir, que tenéis una resonancia y tenéis a la izquierda la ecografía en un corte coronal y sagital y veis que en la ecografía vamos a ver solamente los 3 centímetros del espacio subacromial, desde aquí hasta aquí. Todo esto nos va a quedar oscurecido en esta aproximación, por eso hay que hacer rotaciones internas y externas para valorar pues, un mayor trayecto de los tendones. Las indicaciones, pues simplemente conociendo las ventajas y los inconvenientes salen las indicaciones, es decir, es la primera prueba de screening, digamos, en la patología que sospechemos de partes blandas periarticular. Es muy sensible a la patología tendinosa, es la prueba más sensible, es decir, las tendinosis y las roturas parciales han demostrado que son más sensibles que la resonancia magnética, permite valorar muy bien las calcificaciones, permite caracterizar como ninguna otra lo que es sólido y lo que es quístico en una masa, permite valorar el patrón vascular y aunque no podamos entrar en la articulación, sí podemos acceder a veces a recesos capsulares donde nos permite valorar si hay líquido, con lo cual podemos decir, bueno, pues si tiene patología intraarticular iremos luego a otra prueba, pero de screening podría ser útil. La es ideal para guía e intervencionismo en todas aquellas lesiones que sean accesibles y aunque no podamos ver lo que hay debajo del hueso, sí que podemos ver la cortical accesible por la hiperecogenicidad que da, entonces podremos ver algunas cosas dentro de esas corticales. Nosotros hicimos un trabajo ya hace bastantes años, pero con correlación artroscópica para la sensibilidad, que ya también se apoya en la bibliografía. Recogimos 103 casos de aproximadamente 970 pacientes del 95 al 99 con confirmación artroscópica. La media de edad era como de 49 años. Y la sensibilidad pues un poco va de acuerdo a lo que dice la literatura, es decir, y la especificidad. Es decir, es una técnica que da valores por encima del 90% de sensibilidad y especificidad para valoración y diagnóstico de roturas. En este caso eran el conjunto de parciales y completas. De la resonancia magnética, ¿qué podemos decir? Pues que es una técnica muy completa. Permite valorar no solamente el alto contraste tisular en las partes blandas, sino también todas las estructuras. Permite ver también las estructuras óseas, no tanto el hueso, sino como luego vamos a ver la médula ósea. Tiene un amplio campo de visión, que no tiene en este caso la ecografía. Además lo podemos potenciar con múltiples secuencias, con múltiples planos, y podemos valorar la patología intra y la extraarticular. Y todo esto asociado a que tenemos opción de contrastes intravenosos y contrastes intraarticulares. Una de las ventajas más importantes de la resonancia es que además no solamente es sensible a cambios anatómicos, sino bioquímicos. Es decir, nosotros podremos ver las alteraciones no solamente antes de que haya un cambio de estructura, sino cambios de edema, de hemorragia dentro de los tejidos. Y eso es una ventaja muy importante para detectarlo precozmente y como ahora veremos en algunas patologías. Decir que tenemos la posibilidad de resonancia basal y de artrorresonancia, es decir, de meter contraste dentro de la articulación, que no es lo mismo, es decir, siempre recomendamos los radiólogos una resonancia basal porque las potenciaciones que vamos a utilizar nos van a permitir ver no solamente lo intraarticular, sino lo extraarticular.
Entonces, vamos a poder valorar lesiones óseas precoces, fracturas ocultas no detectadas radiológicamente, necrosis en fases incipientes, edemas óseos, podemos ver tendones, músculos, ligamentos, bursas y estructuras neurovasculares, como este caso de una pequeña fractura oculta no detectada o este ganglión quístico paralabral superior. Si ya queremos valorar con más precisión y una vez visto la basal la patología intraarticular, pues entonces podremos meter contraste, como veis aquí, intraarticular, se llama gadolinio, tiene efecto paramagnético y se usa solamente en secuencias T1, es decir, que no vamos a poder usar todas las secuencias. Entonces, es mejor utilizar este tipo de patología que queramos valorar, labral, ligamentosa, etcétera, ¿no? O sea, que queramos valorar con más precisión y con un campo de visión más reducido la patología intraarticular. ¿Qué inconvenientes tiene? También tiene inconvenientes, como todo. Pues que detecta muy mal el calcio. Este es un inconveniente claro. En este caso a la derecha veis un depósito ahí grumoso que lo vemos porque como es más grueso que el tendón, pues lo vemos mejor. ¿Y por qué no? Pues porque es de vacío de señal, es decir, es negro en todas las potenciaciones y en este caso es igual a un tendón. Entonces se diferencia muy mal porque el contraste tisular es muy bajo entre los dos. Tiene menos disponibilidad, es más caro, es más compleja desde el punto de vista tecnológico y no es accesible como puede ser una ecografía. Necesita mucho mayor tiempo de exploración, es más incómoda claramente para el paciente y no está exenta de claustrofobia y en un 10% pues no se puede realizar pues, por problemas de claustrofobia, por pacientes con exceso, pues, por sobrepeso, pacientes que tengan limitaciones, que tengan limitaciones importantes, etc. Da artefactos pues, por síntesis, artefactos de movimiento, por el tiempo de exploración, etc. Y tiene sus contraindicaciones absolutas y algunas relativas. Absolutas, sabéis, marcapasos, portacabs, implantes cocleares, es decir, todo aquello que lleve una pila o un material programable se puede desprogramar. En ocasiones ahora ya se están haciendo marcapasos que son compatibles con resonancia o incluso los cardiólogos los desactivan inicialmente para que se pueda hacer, es decir, que vamos avanzando. Y luego puede haber cuerpos metálicos en determinadas áreas anatómicas, como es el esqueleto facial y tal, que por seguridad pues, no se pueden realizar. Indicaciones pues, de estas ventajas e inconvenientes. Sabemos que en la patología tendinosa y de partes blandas, la primera es la ecografía, pero es de segunda elección. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pues cuando tengamos interrogantes en cuanto a diagnóstico, cuando se plantee un manejo quirúrgico o lo requieran para llegar a un diagnóstico más efectivo. Entonces, la resonancia sí que valora mejor la extensión de las roturas completas, es menos sensible en las parciales y tendinoses que la ecografía, pero valora mejor la extensión, especialmente en las roturas grandes, porque tiene un campo de visión, como hemos dicho, más grande, permite ver retracción, permite ver atrofia muscular, etc. Es buena también en valorar lesiones ocultas que no hayamos podido ver con RX, en patología, como este caso de fractura oculta y el gran hemartros, permite ver patología infecciosa e inflamatoria, intraarticular, permite ver en patología oncológica masas, como este caso de liposarcoma en el ángulo dectopectoral, del deltoides, en intramuscular, que no era claramente caracterizable porque no tenía grasa y que con el contraste pues, se ilumina, ¿no? Y es muy sensible, y quiero aquí dejarlo claro porque a veces no se tiene muy claro, muy sensible a los síndromes de denervación. Es decir, a veces no diagnostica cuál es la causa, pero sí que hay un nervio afectado. Incluso es más sensible, y se ha visto en algunos trabajos publicados que es más sensible que el electromiograma. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque un músculo denervado suele dar un edema inicialmente, y este edema se traduce por los cambios bioquímicos que hemos dicho muy fácilmente en la resonancia. Aquí a la derecha del todo tenéis un síndrome cuadrilateral en corte coronal, es el redondo menor, y veis que tiene una señal más alta que el resto de los músculos en una supresión grasa. Esto es un síndrome cuadrilateral que, como ya sabéis todos, es una afectación del nervio axilar a nivel del receso axilar o bien en una de sus ramas, y que puede afectar también al deltoides, aunque con menos frecuencia y de forma parcheada que el redondo menor. Cuando ya la denervación es más, como en el Parsonage Tunnel, cuando ya la denervación es más evolucionada, pues ya se ve la atrofia y el reemplazamiento graso. Pero en casos de denervación precoz, la resonancia ha demostrado ser muy útil. En cuanto a la patología intraarticular y especialmente en los síndromes de inestabilidad, es de primera elección.
permite ver roturas cápsulo-labrales, como en este caso los desgarros y avulsiones cápsulo-labrales, permite ver el cartílago, permite valorar el manejo pre y posquirúrgico. Aquí tenéis una lesión del intervalo a la izquierda con una salida del contraste con artro-RM fuera de la articulación, en este caso una rotura del labrum superior en un impingement glenoideo con irregularidad aquí de la cabeza. Y aquí a la derecha os he puesto una posición Haber que a veces se utiliza, aunque nunca sale tan bien como esta que os pongo aquí a la derecha, que nos salió, pues en casos que no veamos una avulsión completa cápsulo-labral, se realiza con el paciente en aducción y elevación detrás de la cabeza de lo que es el brazo, pero claro, la gente tolera mal esta posición durante 15 minutos, ¿no? Entonces, pero sí permite ver algunos desgarros, como veis aquí la entrada de líquido entre el labrum y la glenoides, algunos desgarros incompletos. Del TC, ¿qué decir? Pues del TC simplemente decir que se realizan menos exploraciones en favor de ultrasonidos y resonancia. Tiene el inconveniente de que radia mucho más. El inconveniente en la radiografía no lo he dicho porque radia poco, es decir, es como un día de radiación en una montaña, o sea, pero el escáner, sí, el TC sí que radia mucho. Pero tiene indicaciones muy claras y hoy es muy importante en valoración traumática. Es la primera modalidad junto con una RX positiva en el caso de fracturas, luxaciones, para ver la disposición de los fragmentos, para ver cambios óseos, por ejemplo, como este caso de Bancar, en casos crónicos, para valorar cuerpos libres, en casos de osteomelitis en secuestros pequeños. También, sobre todo en tumores, tiene un papel muy importante. Y tiene la posibilidad también de introducir contraste intradenso y contraste intraarticular. Las ventajas, hoy con los nuevos avances tecnológicos, es impresionante, o sea, sobre todo en la evaluación de fracturas complejas, en zonas anatómicas complejas, podemos decir reconstrucciones multiplanares, son reconstrucciones volumétricas, es decir, se toma un volumen completo, podemos separar incluso las diferentes estructuras. Permite, por su rapidez, estudios angiográficos que ha evitado lo que era la angiografía convencional y, desde luego, sirve para biopsia ósea, especialmente en lesiones óseas o tumorales. Además de eso, podemos utilizarlo también en solo o en cambios crónicos muy sutiles, que radiológicamente no lo veamos bien, y con posibilidad de un artro e introducción de contraste. Entonces, se puede utilizar en casos de que sea el paciente claustrofóbico, no tenga contraindicación de RM, o en casos crónicos donde queramos ver muy bien los cambios óseos. Como veis aquí, este es el mismo paciente con una resonancia normal y un artro-TC. Se optó por el artro-TC para ver estos cambios óseos crónicos, los esóstosis o pequeños fragmentitos de Bancar óseo que no se pueden observar bien en la resonancia, porque tiene una baja señal con respecto al hueso y al resto de las estructuras. Y otra de las cosas que ha demostrado que es muy útil también y es muy sensible a los defectos del cartílago. Por lo tanto, visto aquí, como ya me he pasado de tiempo, muy breve algoritmo diagnóstico. Recapitulando todo, hay que decir que el diagnóstico inicialmente es clínico. Hay que enfocarlo desde el punto de vista clínico y de anamnesis, y luego a partir de ahí pasar a la imagen, porque en función de nuestro enfoque vamos a ver que podemos elegir diferentes pruebas. Si sospechamos un síndrome subacromial, una patología tendinosa, las primeras pruebas, ya lo sabéis todos, es la RX y ultrasonido. A veces con esto se acaba lo que es el proceso diagnóstico. Si hay interrogantes, hay que ir a un planning quirúrgico o tenemos otras dudas, siempre tenemos la RM de segunda elección. En un síndrome de inestabilidad, ya os lo he dicho, primero RX, de ahí pasaríamos a la resonancia porque es la que mejor valora la articulación, y si necesitáramos valorar con más precisión cartílago, labrum o ligamentos, pasaríamos a técnicas con contraste intraarticular. Si queremos ver cambios óseos, el TC es la otra prueba. Casos de artropatías degenerativas, inflamatorias, procesos crónicos, la radiografía también de primera elección. Normalmente para las artropatías la primera es la resonancia, y en algunos casos pasaríamos al TC si queremos ver cambios óseos, la matriz tumoral, sobre todo en tumores, masas adyacentes o en algunos casos calcificaciones, incluso guiado por US con ultrasonidos para ver guía intervencionista.
En la patología traumática aguda lo tenéis todos también muy claro ya también, radiografía de entrada, a veces con esto podemos parar, si tenemos dudas en partes blandas, seguiríamos con US, con los ultrasonidos y pasaríamos en casos de complementar el diagnóstico, en los casos que queramos, a una resonancia. Si la radiografía es positiva, la segunda técnica de elección sería el TC, para valorar con más precisión los cambios óseos. Y ya para concluir, simplemente deciros un poco lo que ya os he dicho, pues recalcar un poco más, que la radiografía simple es la prueba inicial, la relación coste-beneficio es fantástica y es después de la prueba de imagen, digamos, en casi todos los procesos después de la historia y el examen clínico. El ultrasonido es la exploración de primera elección cuando sospechamos una patología tendinosa y de screening en partes blandas, porque permite valorar masas, la estructura vascular y guía intervencionista. La resonancia permite valorar todas las estructuras, sería de manejo prequirúrgico de segunda elección en roturas tendinosas y de elección en el cuadro de inestabilidad. El TC sería de elección en patología traumática aguda con una RX que sea positiva y permite valorar los cambios óseos crónicos y también permite valoración de estudios angiográficos, con posibilidad también de artro-TC como alternativa a la artroresonancia. El inconveniente mayor es que tiene radiación ionizante. Muchas gracias y perdonad por... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no?